Ok, entonces, buenos días para esta sesión del miércoles 9 de febrero de Humanidades 7. Voy a presentar dos textos de Juan Martín Prada, los dos últimos, pues, con los que he venido trabajando. Uno de 2012, los social media como ámbito de referencia de las nuevas prácticas artísticas, y uno de 2017 sobre el arte post-internet. Eh, Asimismo, les habré de compartir, ahorita mismo no lo hago, cuando termine la presentación, les habré de compartir una charla que hizo a comienzos de este mes Prada, donde marca como ciertos puntos, casi que plantea 5 puntos básicamente, respecto a las transformaciones que ha sufrido la producción y transmisión, difusión de arte por internet, y alteraciones o no, más bien como propuestas respecto a cambios a futuro que él ya está entreviendo. Entonces, eh, yendo al documento de 2012, hay una situación que ustedes, quizá las personas más viejas de este curso vivieron, la mayoría de ustedes no, que tienen que ver con dos situaciones relacionadas con Internet por un lado y la proliferación de lo digital por otro, en la última década del siglo pasado. Por un lado, en- después de 1995, cuando se empieza a popularizar, a difundir, a pasar del contexto institucional al doméstico, el acceso a computadores personales y por otro lado las primeras conexiones a Internet, eh, este acceso genera un optimismo a nivel de especulación económica, genera un modelo netamente neoliberal, donde el desarrollo tecnológico plantea aparentes revoluciones a nivel de lo económico. Esa reacción fue básicamente el auge de una economía de empresas de aire, aunque hoy en día se me criticaría rigurosamente el decir que las empresas que están basadas en Internet son de aire, pero para 1900 o a partir de 1995 se populariza la creación de empresas.com, que básicamente se denominaban así por que sería como el sufijo con el que terminaban siendo nombradas en los protocolos de navegación HTTP y www. Entonces, las .com aparecieron como iniciativas que básicamente tenían hype, como que marcaban tendencia y aparecían insisto, era un claro modelo neoliberal, aparecían desde el norte global y se difundían por goteo o influencia o imitación o afán arribista en el sur global, y quienes realizaban esos procedimientos, por un lado estaban admirados, admirados sorprendidos, como admirados atónitos respecto al desarrollo tecnológico de Internet, la posibilidad de conexión, las facilidades en comunicación. Incluso hubo libertarios que veían ahí como nuevas plataformas para lograr la verdadera, por fin, liberación de la especie respecto a condiciones socioeconómicas que la subyugaban. Y básicamente estas personas que se entregaron, digamos que todos esos adjetivos los podríamos reunir en se entregaron ingenuamente a la tecnología, empezaron a invertir en iniciativas relacionadas con lo .com. Insisto, porque se consideraba una tendencia de avanzada, y porque al considerarse tendencia de avanzada, el invertir allí vendría a representar la sintonía con los tiempos de la persona que invertía allí. Para el caso colombiano, eso tenía que ver con una clara distinción generacional. Las personas de mi edad, quienes eran jóvenes en ese momento, desarrollaban lo que podría denominarse hoy contenidos, exploración a nivel de lo teórico, como la planeación del proyecto. Personas de generación anterior a la mía, generalmente padres o familiares que sí habían acumulado fortuna, invertían en esas iniciativas. Entonces yo llegaba a entenderlas.com, me obnubilaba con esto, después iba donde mi papá y le decía: papá, dame dinero para que hagamos una .com de cualquier maricada,
tal cual, y aquí cuando digo de cualquier maricada es de cualquier maricada, para distribuir información, para presentar, hacer que amigos se presentaran, para que abriéramos espacios de discusión, etcétera. Este primer desarrollo de las .com estalló. Se demostró que uno, las posibilidades de explotación que ofrecía el Internet en términos económicos concentraban recursos, lo mismo que está pasando ahora, o lo mismo que viene pasando desde 2007. Dos, las limitaciones infraestructurales no permiten que la provisión de servicios fuera lo suficientemente adecuada y por supuesto la inversión loca o estúpida o ingenua que se hizo de múltiples recursos en esta red llevó a que pues básicamente esa burbuja explotara y muchas de las personas que invertían en .coms se fueran a la mierda arruinados o peor aún, arruinaran a sus familias. En ese sentido, si ustedes miran de manera crítico-histórica la película Red Social, pueden notar cómo en esa novelización del origen de la suite Facebook, eh, que de hecho parte de un libro que escribió el socio de Zuckerberg que fue tumbado por Zuckerberg. Perdón, no lo escribió el socio de Zuckerberg que fue tumbado por Zuckerberg, sino es escrito por declaraciones y entrevistas que concede el socio de Zuckerberg que fue tumbado por Zuckerberg, que era Mark Saverin, que es de origen brasileño, como que el gringo tumbó al latino rico, que en la película es interpretado por Matthew Garfield. Eh, lo que sucedió allí, y miren por favor, miren en términos no de el enamoramiento que tiene el director con Zuckerberg, sino más bien el contexto que plantea. Miren cómo Zuckerberg, Saverin y los hermanos Winklevoss, que son otros de los que tumbó Zuckerberg con Facebook, tienen el retrovisor puesto en la crisis de las .com porque notan y efectivamente entienden que en la producción de la suite de Facebook hay mucha plata y analizan lo que pasó en pocos años atrás para no cometer los errores de los idiotas que ingenuamente pensaron que simplemente con tener una plataforma digital o digámoslo hoy en términos del Ministerio de Cultura fascista naranja, un emprendimiento a nivel de la circulación en redes, no con ello bastaba para poder llegar a extraer recursos y volverse ultra billonarios. En ese sentido, la película Red Social les muestra a ustedes cómo estos jóvenes no solamente poseían juventud, afán de innovación, sino también un altísimo espíritu administrativo, es decir, son como jóvenes para la innovación, pero ultra godos para el cálculo de lo económico y en ese sentido esa película revela cómo la generación que produce Facebook es menos idiota, sobre todo en el paso del desarrollo tecnológico a la obtención de recursos. La generación previa, que sería la mía, fue absolutamente idiota con la segunda parte, con la generación de recursos. Entonces generaron vías, fueron pioneros. Hoy en día se les puede ver como en esta arqueología de Internet como unos pioneros que se basaban absolutamente en ideales, pero no fueron capaces de traducir la continuidad de esos proyectos a la obtención de inversión. En el caso de Facebook, sí hay idealismo, hay una altísima carga de ideología. Facebook es absolutamente goda y el idealismo sí trata de negociar con el dinero. Básicamente, el, 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 la aspiración que Zuckerberg va a repetir una y otra vez, no solamente en la película, sino también en entrevistas del mundo real, donde Zuckerberg dice como, sí, Facebook es para que la gente se conozca y la humanidad sea mejor, pero no es una plataforma para poner anuncios. Me voy a oponer a eso para siempre. Ahora ustedes miran Facebook, de hecho, lo vienen viendo desde 2008 y ven que es una puta mierda no cumplida. Entonces ahí esa crisis de las .com se da en 2001. Entonces, por ahí empieza Juan Martín Prada. Entonces, esa crisis de 2001 lleva a que los usuarios y los desarrolladores traten de entender qué pasó. Porque básicamente se estaba viendo que ahí había un enorme potencial de explotación económica que, digamos, hoy en día, digamos como para actualizar la lectura,
de Prada, o bueno, no actualizarla, hermano, lo ha hecho. Hoy en día tendría que ver con los desarrollos en torno a metaverso. Hoy se lanzó el metaverso hace, no sé, a comienzos de este año. El nombre de Facebook cambia porque el nombre Facebook de por sí es tóxico, entonces la gente, comillas, no quiere meterle plata a Facebook, lo cual es absolutamente falso. Todos meten plata en Facebook, o en Instagram, o en WhatsApp. Quieren comprobarlo en su universidad, miren porfa por dónde se comunica el decano, por dónde manda el decano de la Facultad de Artes Plásticas y Visuales primero la información, y van a decir como, ay marica, primero hay que tener cuenta en Instagram para enterarme de lo que pasa en la universidad y después me llega la comunicación oficial por correo. Entonces, cambia la denominación de Facebook por tóxica, pero la inversión de recursos y su crecimiento está dado de manera exponencial, pero se está en un proceso de indagación y difusión que es absolutamente experimental, que es el paso al metaverso. Y en ese paso, digamos que, siguiendo con esta actualización de lecturas, yo creo que ustedes tienen el cerebro más fresco, más tiempo para verlo y más tiempo para estudiarlo. Creo que ustedes van a ser la generación verdaderamente beneficiada o subyugada por ese desarrollo. La mía, la de viejos que nos creamos con listas de correos, Facebook que sería como antediluviano, y antes de Instagram, por ejemplo, para nosotros ese desarrollo ya por brecha generacional ya tendríamos distancia con él. Pero si ustedes, por ejemplo, fueran a hacer desarrollos en metaverso, seguramente le pedirían plata a viejos como nosotros o a viejos más viejos, como a sus abuelos, que tienen recursos y es como papi, papi o abuelo, abuelo, dame que quiero hacer un metaverso, quiero hacer una SAP en el metaverso para presentar mi tesis ahí e imaginar que estalló la SAP, etcétera. Entonces, digamos que ante el declive de las .com en 2001, grupos de, insisto, desarrolladores y consumidores empezaron a entender, estudiar, tratar de asimilar las, dice Prada, nuevas dinámicas multitudinarias de interacción, donde básicamente la cultura del blog, del espacio disponible en la red, de acceso gratuito, donde la persona presenta contenidos de manera, entre comillas, autónoma o entre comillas, libre, va a ser como esa etapa, no un punto de quiebre, sino más no un punto de quiebre ni una bisagra, sino más otra etapa más en ese camino que conduciría a la explotación o sobreexplotación de Facebook. De hecho, hoy les recomiendo, sí creo que ya se los he mencionado, hay un podcast de españoles de izquierda que se llama Economía Directa. Este grupo de españoles de izquierda que se llama Colectivo Burbuja, y porque eso es de los últimos podcasts del año pasado, se hablaba perdón, del año pasado no, después de que salió la noticia del metaverso, se hablaba sobre el metaverso y la evolución misma de Facebook dentro de sus propias condiciones de origen para llegar a donde está ahora. Y de hecho, esos autores, uno que me gusta mucho que se llama Jordi Yatzer, destacaba que Facebook ya había intentado esta estrategia desde que apareció Facebook, y lo que pasa es que las otras corporaciones, sobre todo Google y Apple, le amarraron las patas a Zuckerberg porque el objetivo que tenía Mark Zuckerberg era sobre todo reemplazar Internet. O sea, como que la gente antes conocía Internet, llegó Facebook, ahora la gente va a hacer todo en Facebook. Entonces, Apple y Google dicen como, este hijo de puta está creciendo mucho y sus proyecciones son básicamente pisarnos a nosotros y subyugarnos para que le arrendemos en Facebook, paremos a este malparido porque si no nos va a joder, y lograron hacerlo. Lo que dice Yatzer, que digamos yo lo alcancé a vivir, era que básicamente Facebook planteaba encuestas como qué pizza vas a qué tipo de pizza eres, qué tipo de música eres, qué tipo de pantaloncillos eres, qué tipo de calvicie eres, y a partir de esas respuestas se sofisticaba la perfilación del usuario, pero también ofrecían, todavía no puedo hablar de aplicaciones, sino ofrecían como espacios, es que no lo entiendo muy bien, ofrecían como espacios para el uso, para que yo usara mi tiempo en la plataforma jugando huevonadas, Candy Crush, haciendo estos juegos de civilización, etcétera, y en ese etcétera es básicamente procurando abrir oportunidades para que yo no saliera de la red. Y yo constantemente permanecía ahí. Obviamente abren
uno de los elementos que nos hace absolutamente adictos a esta red que, insisto, a mí no me parece que sea el de las notificaciones, a mí me parece que esa interpretación de que las notificaciones nos hacen soltar endorfina, como que el corazoncito rojo nos pone felices, esas interpretaciones me parecen de verdad bastante precarias. Me parece que lo que realmente nos amarró fue la posibilidad de establecer diálogo en tiempo real con usuarios. Entonces, por un lado, usaba mi tiempo jugando juegos de mierda, por otro lado, empezaba a comillas, porque este va a ser muy entre comillas desde el origen de Facebook, a ver los estados emocionales, las actualizaciones que pondrían los usuarios y por otro lado, magia, empezaba a recibir mensajes de esas personas. Y en ese sentido, yo volvía a Facebook y personas de mi generación volvíamos a Facebook una y otra vez, no tanto para ver si la gente nos quería o nos comentaba o nos daba likes, como, manica, me acaba de responder, sigamos hablando. Entonces, se convierte en un canal de comunicación. Ante esta expansión, le agarra las patas a Zuckerberg, insisto, y se pospone, no se detiene, se pospone este proceso, que estalla ahora cuando se parece, declina, cuando hay un declinar de la pandemia, pasamos de pandemia a endemia, y básicamente Facebook dice, ok, utilizamos todas las horas de uso de las personas que consumen, trabajan para nosotros como usuarios, usamos todo ese tiempo para entenderlos. Vamos a ver qué les proponemos. Y la propuesta de metaverso en términos de desarrollo plantearía otra vez un segundo embate, una segunda arremetida para que se reemplace, ya en este caso no solamente Internet, sino esta arremetida que en términos ontológicos parece ser más agobiante, y es que se reemplace la realidad física donde dependemos en muchos casos del contacto o por lo menos el encuentro, esta se reemplace por encuentros virtuales. Entonces, dentro de las argumentaciones que se hacen en ese podcast, una que me parece muy interesante y preocupante es, bueno, ¿y cuándo Facebook va a llegar a promover dinero y transacciones comerciales a través de su plataforma? Y otra vez Yatzer dice, como, marica, esto ya se ha intentado desde hace rato. De hecho, Facebook ya ha manejado divisas, que no ha logrado autorización, pero ya se ha diseñado y se han manejado divisas para que la gente incluso intercambie bienes y servicios ahí mismo. El punto es que no se ha llegado a la normalización legal, a que no han obtenido aprobaciones por parte de gobiernos, pero no sé, cuando todo el mundo decida elegir duques y bolsonaros, a la mierda, esa normalización se va a dar y no sé, ustedes van a pagar la universidad a través de Facebook y el decano les va a seguir escribiendo a través de Facebook, como las acusaciones sobre acoso son falsas, vamos a recuperar presencialidad, etcétera. Cosa que en lo personal me parece preocupante porque debilita a las instituciones mismas poniéndolas a jugar. Acuérdense, soy viejo, por lo tanto apocalíptico, no creo que haya futuro, soy conservador. Entonces en ese sentido veo como que hay una absorción de ese tipo de lógicas de funcionamiento institucionales, donde ahora ya Facebook no solamente va a intentar reemplazar Internet, sino va a intentar reemplazar muchísimas, que sería como estrategias de comunicación y contacto que nos planteamos en la, comillas, vida real. Eh, entonces vuelvo, ¿no? Crisis de las.com, personas entendiendo qué fue lo que pasó, desarrollo de blogs como espacios de opinión y producción de contenido, y después va a decir, Prada, básicamente va a configurarse un desarrollo de diferentes dimensiones de la red comprendidas poéticamente. Y este comprendidas poéticamente es lo que más me interesa porque sí, aunque el desarrollo de emprendimientos en las redes se nos vende como desarrollo sobre todo a partir de la posibilidad de producir más trabajo o producir mayores beneficios para quienes las usan, las personas que leen el contexto para proponer esos desarrollos están muy cercanas a ustedes, a quienes piensan la realidad y la interpretan no tanto a partir de una observación positivista como de una deriva poética de los resultados que ven. La intuición artística está, o sea, como para resumirlo, la intuición artística está detrás de muchísimos de estos emprendimientos. Y de hecho, yo me atrevería a decir, no lo dice Prada, me atrevería a decir que la intuición artística hipster está detrás de muchísimos de estos emprendimientos. Es decir, los hipsters, los que están antes de ustedes, de los zoomers, es decir, esa
juventud que estaba en hype antes o hasta poquito antes de la pandemia. Estos sujetos, por ejemplo, piénsenlo cuando ustedes vean la publicidad de Airbnb, Rappi. No, de hecho todas estas plataformas de mierda, incluso me atrevería a decir doméstica y todas estas que empezaron a como tener auge durante la pandemia, miren la publicidad, noten la apariencia, la estética de los modelos, de las modelos, noten la dirección de arte de los espacios y miren cómo hay proliferación de barbas, camisas leñadoras, gorros de lana, delgadez extrema, andar descalzos por la calle, música indie, banjo, muebles en pino, etcétera. Y todo esto vendiéndonos una estrategia absolutamente neoliberal de empobrecimiento de la propia iniciativa, pero de un empobrecimiento de la propia iniciativa bajo la promesa de la libertad. Entonces, como tienes una casa en el centro de Barcelona, tienes una pieza que no utilizas en la casa del centro de Barcelona porque tus hijos se fueron, porque ya eres viejo y tienes síndrome del niño perdido, del nido vacío, danos esa casa y tienes la oportunidad de conocer gente. Yo sé como, ¿a lo bien? Y sí, a lo bien. Miren eso con otras publicidades de otras aplicaciones y van a notar que ese análisis poético lleva al manoseo emocional y sentimental. O como cuando en Spotify les interrumpen su escucha como hablándoles cercanamente o parcerísticamente, como yo entiendo, te entiendo, entiendo tu idioma y te hablo chévere para que me des tu plata, algo así. Vemos que ahí sea entonces el desarrollo de estas dimensiones y las dimensiones que va a destacar Juan Martín Pradas se darían a nivel de lo técnico, lo lingüístico, lo económico, lo social y lo político. Sí, de hecho, escuchando la publicidad, por ejemplo, que se hace en Spotify de blogs políticos, no, de programas dedicados a política en Colombia o en México o en España, que es donde he visto como me he dedicado a escuchar esos programas, se articula eso, como tienes acceso, tienes facilidad, es gratis, te informas políticamente y además te informas políticamente en, comillas, oposición al régimen dominante en tu país. Por ejemplo, para el caso colombiano, los podcasts de María Jimena Duzán o Uribe Empapelado, Uribe Atrapado, el programa podcast de Daniel Coronel, un programa que, magia, en términos de cronología, aparece antes de la revista Cambio, pues donde el tipo es un motor evidente, entonces como que ahí también se nota eso. Entonces, digamos que la manera en que Juan Martín Prada define ese desarrollo de diferentes dimensiones de la red, él lo va a teorizar así. Se trata de una reflexión crítica sobre la conectividad digital y su papel como elemento articulador primordial de las nuevas pautas sociales y comunicativas que caracterizan nuestro tiempo. Problema para países subdesarrollados, para quienes estamos en el norte, perdón, en el sur global o para quienes están en el norte global comiendo mierda. Esto no es universal. Es decir, si yo no tengo para los datos, si yo no tengo conectividad en la región donde vivo, esta reflexión crítica sobre la conectividad digital y su papel como elemento articulador se fue al carajo. Yo podría entonces asumir el consumo de Internet y en muchos casos pasa, a ustedes les pasa, a las personas más jóvenes de las apps les pasa, más jóvenes y más pobres de las apps les pasa. La variable de conectarse o no conectarse ya no es un ejercicio de libertad, ya no es libre albedrío, como me conecto cuando quiera, consumo lo que quiera, veo lo que quiera, sino que ya el hecho mismo de conectarse empieza a ser valorado en términos de acceso económico. Por favor, aquí les pido no utilicen la palabra secuestrada por el feminismo chapineruno del privilegio, como tengo el privilegio de, porque digamos que esa palabra como concepto envuelve y oculta muchas lógicas, una de ellas el clasismo que no ve el feminismo chapineruno, más que connotar esa reflexión en términos de privilegio, es más una reflexión que afecta un devenir en términos, en muchísimos casos, de realización personal. Lo mismo que le sucede a personas que viven no atentas a la conexión y al mundo digital, sino más en el mundo real y que también
notan, entienden y en muchos casos se autoagreden por no llegar a tener un poder adquisitivo suficiente como para acceder a ciertos bienes o servicios. En el caso de quienes viven y o dependen de la conexión digital, sea porque necesitamos de ella para el trabajo o necesitamos de ella para socializar, el no poder acceder a esta plataforma genera restricciones y frustración que para el caso nuestro, miren por favor el último gran escándalo de este gobierno de mierda donde se roban 70.000 millones de pesos que básicamente iban a ser dirigidos hacia la conectividad de, miren, pobres para que puedan estudiar, cosa que no pasó. O sea, aparte de que en el PAE les dan apoyos alimentarios con gusanos, no les dan internet, la plata se la roban, perdón, se la abudinean y aparte se demanda a quien utiliza ese verbo para eternizar a la responsable del robo. En ese sentido, para contextos como el nuestro, insisto, la reflexión crítica sobre la conectividad digital plantea otras variables. Es decir, aquí me parece adecuado Prada, pero no suficiente para interpretar realidades como las que se viven en contextos como el nuestro, como las que se viven en entornos como el que ustedes tienen. Planteense, por ejemplo, el analizar, sí, esta reflexión crítica sobre la conectividad digital cuando están condicionados o han negociado ya el desarrollo de sus clases a través de este dispositivo, pero coinciden con otras personas conectadas al tiempo y no hay espacio en su casa. Como bueno, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver la convivencia, el acceso a la información, un acceso efectivo a la información, no escuchar la clase a medias porque la conexión del profesor es un puto asco, pero al lado de ustedes hay otra gente haciendo bulla porque también está tomando clase, etcétera? Ahí se empiezan a involucrar esas variables para producir un tipo de respuesta que en muchísimos casos va a estar condicionada por condiciones económicas de acceso. Y en ese punto, entonces ya, y aquí estoy de acuerdo también en lo que dice Prada, pero en la necesidad de acercarlo a contextos como el nuestro o a particularidades como la nuestra, el mirar su papel como elemento articulador primordial de las nuevas pautas sociales y comunicativas que caracterizan nuestro tiempo, ahí ustedes deberían desagregar nuevas pautas sociales y comunicativas y si efectivamente esas pautas sociales y comunicativas caracterizan esta época. Es decir, piensen que ustedes dentro de 40 años van a hablar de esta época. Acuérdense, el texto es de 2012, ¿no? O sea, es que ahorita sería como, sí, la pandemia. Pero piensen sí en términos de comunicación, difusión de su trabajo como artistas que están formándose, pero ya producen obra y venden. Eh, Acceso a información de otros artistas, acceso a información respecto a diferentes campos artísticos, si ustedes necesaria y definitivamente están condicionadas por el hecho de que el entorno digital y la comunicación hacia lo digital articula como articulador primordial las nuevas pautas sociales y comunicativas de su tiempo. Creería, de hecho aquí les sería necesario que ustedes hicieran un análisis repetido como varias veces, pensar el mismo problema. Creería que de primera mano, sobre todo por la altísima influencia de la retórica de medios de comunicación que ustedes consumen en masa, en demasía y en masa, es decir, la intoxicación que tienen por esa subinformación que les dan a través de medios de comunicación, creería que de entrada es en sí. Entonces, es decir, hay un sentido común donde estas definiciones aparecen casi de manera transparente, es como sí, vivo en la red, vendo en la red, me muestro en la red, socializo en la red, soy en la red. Si no tengo acceso a la red, me jodí, por ejemplo. Pero entonces, esa naturalización de la supuesta vivencia o dependencia, lo vería más así, de la red y las posibilidades de conexión, cuando ustedes empiezan a mirarla y empiecen a desagregar las horas que gastan en la red, las lógicas de uso que ustedes tienen con ciertos servicios en la red, los espacios que más visitan en la red, pueden, por ejemplo, llegar a problematizar el hecho de que estén en la red. Me explico. Si yo me despierto para abrir WhatsApp, no estoy en la red. Estoy en una
uno de los puntales más visibles de la suite, Facebook. Yo entro a Facebook, yo no entro a Internet. Yo entro a Facebook y compruebo que me mandaron, no sé, un archivo PDF de la decanatura a las 3 de la mañana diciéndome, manica, mañana sí puedes dar clase en la SAP, lo que sea. Si paso de WhatsApp a Instagram, porque quiero ser, no sé, WhatsApp trabajo, de hecho, antes, 2 años atrás, lo primero que hacía era meterme a Gmail, ahora no, ahora es primero WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp ahora permite adjuntar documentos. Entonces, salto de WhatsApp a Instagram para buscar información, comillas, más ligera. Pero como soy viejo, no uso Instagram para seguir amigos. Porque no quiero, no me interesa, no son mis amigos. O sea, como soy viejo, ya entendí que están ahí para pedirme plata y apuñalarme sin pagarle, o apuñalarme cuando me van a pagar, igual no me pagan. Entonces, miro WhatsApp para trabajar, miro Instagram para, comillas, relajarme, pero como soy viejo, entonces ya no sigo a mis amigos, sino sigo cuentas de noticias. No entré nunca a la puta red. Es más, no entré a Deutsche Welle, Radio Francia Internacional, lo que sea. No entré a esos canales de noticias. Sigo en Facebook. Y cuando salto por mi ancianidad a Facebook para ver si de pronto por ahí también me mandaron mensajes, sigo viendo noticias. Sí, de pronto esto quedó como, ay, Nadia Granados, noticia, ella va a inaugurar, creo que este jueves en el Premio Luis Caballero, por si quieren ir a verla y juzgar su presentación. De pronto me entero de que, ah, Nadia Granados va a inaugurar, como, ay, el putas, la corazoncito, y de pronto, por cercanía, como, bien, nos vemos allá, ¿a qué horas empiezas? ¿Puedo ir con el perro? Ya, listo, o sea, como comunicación eh, precaria de cuando uno habla mierda cuando se encuentra alguien en la calle y lo saluda. Eh, en ese punto no sigo en internet. Y de hecho, si salto de ahí a Gmail, paso de una suite a la otra. Paso de Facebook a Google. Empiezo a mirar Gmail. De pronto a partir de la suscripción que tengo a un canal de noticias mamerto cubano, me llega un link. Este link me va a llevar por la plataforma que uso para navegar, por el celular a través del cual miro, me va a llevar directamente, en el caso del celular que tengo, a Safari, pase a Apple. En el caso de ustedes, pues miren quienes tienen Android, a ver a dónde les vota. Ah, siguen en Google. Entonces, la pregunta aquí en términos ontológicos sería no, Juan Martín Prada la cagó, sino, momento, ¿cómo adapto el hecho de que ese desarrollo de diferentes dimensiones de la red en 2012, vuelvo otra vez, que se puede incluso analizar poéticamente y que tiene que ver con componentes técnicos, lingüísticos, económicos, sociales y políticos, ese desarrollo cómo puede llevar a que yo en el barrio Quirigua, con problemas de conexión y problemas de acceso a luz eléctrica, efectúe una reflexión crítica sobre la conectividad digital y su papel como elemento articulador primordial de las nuevas pautas sociales y comunicativas que caracterizan nuestro tiempo. Es decir, sí, tengo Instagram cuando tengo el celular cargado, cuando llega la hijo de puta luz al barrio. Sí, puedo acceder y puedo creerme que vivo en Brooklyn. Pero, momento, eso es parte del acceso y consumo ingenuo, idiota, de sentido común, donde no reflexiono sobre esas pautas de consumo, sino digo, ay, me siento en Brooklyn porque estoy mirándolos desde allá y no hay luz acá y soy pobre y vivo lejos en la localidad de Engativá. Pasar, dar ese paso, entonces, en el caso de ustedes, otra vez como población dedicada a entender, producir y reflexionar en torno a imágenes, ese paso ustedes lo tienen adelantado y en muchísimos casos lo elaboran para producir, entrar o salir de la red, entrar o salir de Facebook, entrar o salir de Instagram, entrar o salir de TikTok. De hecho, en ese programa, en ese podcast, se habla de TikTok y de la estrategia, no, quito las comillas, yo lo creo, la estrategia de diplomacia cultural, de diplomacia suave del gobierno chino a través de plataformas como TikTok para reemplazar otra vez el uso del tiempo que hacen los usuarios y no pasar por internet, sino pasar por plataformas que simplemente los tengan allí pegados durante muchísimo tiempo. Entonces, en ese punto, vuelvo otra vez, la posibilidad que se le abre al artista, por un lado, y al artista de Sur Global para analizar esta situación, me parece a mí es mucho más
atractiva y puede dar resultados mucho más sofisticados que simplemente si entiende su vivencia de la red, no desde el barrio Quirigua, donde está geolocalizado, o incluso donde está condenado por el clasismo estructural colombiano, está condenado a no salir de él. Esa lectura va a ser mucho más pertinente que la de alguien que está en el norte global y básicamente la toma como casi que como una fotocopia, como un reflejo de su vida. Entonces, el analizar condiciones de acceso a partir de contexto sociocultural, y en el caso de ustedes, cruzando la lectura de clase, permitiría aportar una comprensión mejor de lo que hacen, de lo que ponen en circulación, de cómo lo ponen en circulación, de cuándo lo ponen en circulación o cuando deciden no ponerlo en circulación. Ahora bien, Prada va a plantearse 3 preguntas a partir de lo que él llama análisis sobre los procesos de producción de significado en el entorno digital. Primera pregunta, ¿qué hace Internet con nosotros? Segunda pregunta, ¿qué condiciones de producción tiene la verdad, puesta entre comillas, que se produce en Internet? Sí, condiciones de producción que se produce, eso no lo escribió Prada, lo escribí yo, por eso está mal escrito. Tercero, ¿cómo las políticas de la afectividad caracterizan el biopoder contemporáneo? Les la repito. Prada quiere expandir su análisis respecto a la manera en que se produce sentido o significado en Internet y a través de los contenidos que circulan en Internet. En ese sentido va a hacer 3 preguntas. ¿Qué es lo que hace Internet con nosotros? ¿Qué condiciones de producción va a tener esa verdad que está operando desde Internet? Y cómo las políticas de afectividad caracterizan al biopoder contemporáneo. Sí, hay un ejemplo que va a destacar él, que es el de la gestión de la sociabilidad en plataformas, cómo socializamos en plataformas como la suite de Facebook respecto a qué hacen esas plataformas con nosotros, como piénsenlo, llevan 2 horas viendo historias en Instagram. ¿Qué hace el ver esas historias durante 2 horas en ustedes? No sé, me duelen las manos, porque llevo mucho tiempo en una misma posición. El celular se me cae repetidamente a la cara porque las estoy viendo en la cama o acostado con el celular encima. Debo ir a comprar un pop socket para solucionar ese problema. Compro el pop socket, se lo pongo al bicho y entonces soluciono el problema de que se me venga encima cada vez que lo uso acostado. Me aburro, veo historias. No me doy cuenta de lo que pasa en las historias porque como le sucedió a otras generaciones, por ejemplo con la radio, eso, esa provisión de contenido parece naturalizada y parece paisaje. No la miro. Está simplemente frente a mí. No tengo que hacer nada. Hay a veces gente mamona que convierte la historia en una zancadilla para navegar y mete un link. Es como, puta, qué mamera, otra vez reemplazo mandando historias con links. Me da mamera, listo. Siguiente, siguiente, no lo va a dar ni siquiera like, que coma mierda, que ni se entere de que me importó. Lo vi ya. No quiero navegar, no me voy a poner a trabajar. ¿Qué cree? Y después de 2 horas de que consumen esas historias, ¿qué hicieron en términos no de pregunta de boomer? ¿Cómo hicieron productivas esas 2 horas que perdieron frente a la pantalla? Sino realmente qué sucede con su noción de manejo del tiempo, su emotividad, la comparación que establecen con las pautas visuales que se reiteran en esas historias, su condición de enojo, frustración o alegría. ¿Qué van a hacer con esas historias? Háganle la misma pregunta a, por ejemplo, personas que son, ¿cómo es una palabra en inglés respecto a los adictos políticos? No tengo ahorita la palabra. Pero personas que consultan Twitter para informarse en términos de política, ¿qué hace Twitter con ustedes? No, nada, yo me informo. Sí, me entero que Petro está hablando borracho en tal parte o
que Uribe es un hijo de puta, o María Fernanda Cabal es digna hija de Uribe, lo que sea. Sí, pero ¿y qué más hace Twitter con ustedes? Quizá de pronto les toca preguntarse ya eso no a ustedes, sino a las personas que están a su lado, sus madres, sus familiares, sus novios, novias, quienes sí notan que después de que ustedes miran Twitter, salen emputados. Entonces, esas personas sí responderían de una. No, es que Guillermito se levanta, mira WhatsApp, después Instagram, después Twitter, y lo primero que hace es meterme un alarido. Bobo marica. Y todo lo hace siempre, o sea, a 6 de la mañana ya me está gritando. Yo le pregunto, digo, Guillermo, marica, ¿por qué me agredes? No, 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 es que, hijo de puta, están atacando a Petro. ¿Cuál sería la solución? ¿Me dejo de informar a través de Twitter? ¿Cuál sería la solución que propondría esa persona que está sufriendo la convivencia conmigo porque veo Twitter y se me cagó el día? Me esconde el celular, me cambia la clave para que me joda y no pueda ingresar jamás, me impide ingresar a Twitter o dialoga conmigo para decirme, manica, Twitter se lo está tirando. ¿Qué condiciones de producción tiene la verdad que se produce en Internet? Si someto esa pregunta a reflexión, voy a llegar a, sí, momento, todo lo que aparece en Internet es verdad. Todo lo que me llega por estas cadenas de WhatsApp es verdad. No hay que vacunarse, no hay que bañarse, no, el coronavirus es mentira, Dios existe, el aborto es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, puedo asumir que lo que llega a través del canal digital es verdad. Es más, voy a hacerles a preguntarte, sí, toda la información sobre arte que se produce y se pone a circular en Instagram respecto a actividades del campo artístico bogotano es pertinente. No hay filtro. Tiene el mismo nivel de calidad del Premio Luis Caballero que Open San Felipe. Voy a ir a ambas. Cuando voy, el mundo real me demuestra que Open San Felipe es una maldita mierda, el otro es un proceso experimental mucho más serio. ¿Qué pasa si no voy? Acuérdense entonces de Juan Obando. Voy a jugar con esa expectativa. Si los que viven en el contexto artístico bogotano usan como canal de comunicación y de acceso a la realidad del campo artístico bogotano Instagram, pues les voy a mariquear la vida. ¿Se lo creen? Lo que está en la red es la verdad. Buenísimo, del putas. El crédulo eres tú. Voy a jugar con esa credibilidad, con esa credibilidad que le aportas a la plataforma para joderte la vida y mostrarte una exposición que no existe. Piénselo cuando ustedes, por ejemplo, otra estrategia de invasión comercial que se suponía que no iba a suceder porque Zuckerberg había prometido que Facebook, bla, 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 no, nada, anuncios, no publicidad, etcétera. Cuando a ustedes les llegan anuncios sponsorizados a través de Instagram respecto a intereses que ustedes han explorado en otras plataformas. Quiero irme de este infierno. Becas, maestría, España. ¡Pum! Universidad de Cataluña, Universidad de Extremadura. ¿Qué hacer este fin de semana Open San Felipe? Exposición de mierda, exposición de mierda, exposición de mierda, etcétera. ¿Es verdad? Y de hecho, ahí la pregunta se ampliaría en el caso de su enfoque profesional. ¿Es verdad y es necesario que me llegue esa información a mí? ¿Es verdad y es necesaria esa información y es pertinente para mi devenir como artista? ¿En serio tengo que ir a Open San Felipe, weón? ¿A qué? ¿En serio tengo que ir al Premio Luis Caballero? ¿A qué? Y háganle la pregunta también, esta misma pregunta, ¿qué condiciones de producción tiene la verdad que se produce en Internet? Háganle esa misma pregunta a las instituciones que ofrecen esa información a través de Internet, a las instituciones culturales, por ejemplo. Háganle esa pregunta a la retórica de memificación que está utilizando la cuenta del Banco de la República. Esto ya lo he dicho, solamente lo repito. La cuenta de la sección cultural del Banco de la República, donde memifican su colección para atraer público, para generar atención, para generar engagement, para generar contenidos o colaboraciones y lograr que ustedes al fin vayan a las colecciones del banco. ¿Eso es verdad? ¿La ironía de esa memificación es verdadera? ¿Realmente se están burlando de sí mismos? ¿O
están jugando con el hecho de que simular la ironía construye verdad, etcétera. Por último, ¿cómo las políticas de la afectividad caracterizan al biopoder contemporáneo? Aquí les pido que recuperen sus anotaciones de Twitter in Machine respecto, por ejemplo, a todos famosos, todos divas, todos linchando. Piensen otra vez en lo que les hace a su emotividad el uso constante de esas redes. Por ejemplo, personas que tienen una valoración negativa de su fisicidad, como soy demasiado calvo, soy demasiado orejón, soy demasiado enano. Vamos a ver esa red y en esa red vemos pautas de consumo de personas, voy a hablar como sujeto de 46 años, varones viejos, como de mi edad más bien, o sea, como que ya se les notan las canas, esbeltos, con gran cabellera, altos. ¿Qué hace la visión, el visionado repetido de esas imágenes si me comparo con ellos constantemente? Nada, sigo triste y pues no dejo de dar clases de humanidades en la SAP para siempre. Pero no solamente, digamos, respecto a comparación con cánones físicos. Piensen, porfa, damas, por ejemplo, respecto a la errática, manipuladora y, sí, mentirosa, bueno, esa palabra reúne ambos calificativos, política nacional respecto al aborto. ¿Cómo las políticas de la afectividad, aquí añadiría, respecto a la legislación errática del aborto en Colombia, caracterizan el biopoder contemporáneo? Y aquí le sumaría, ¿y qué hace el saber esas noticias con ustedes? ¿Ven las noticias de que otra vez posponen y posponen y posponen la ley y se ponen felices? Dos, ¿cómo interactúan con la noticia? Estoy empotecida, maldito el tiempo, RCN de mierda, Duque hijo de puta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo comprenden y de hecho cómo se elaboran ustedes una interpretación de la realidad jurídica, sí, podría decirse, en el país respecto a esa legislación en particular? Y mírenlo, por ejemplo, si de la consulta de información en redes a la radicalización, al salir a manifestarse, si ustedes han tomado esa decisión. Y aquí les pediría que se preguntaran, si yo tomé la decisión de ir a protestar porque efectivamente tengo que defender ese derecho manifestándome en el espacio público, ¿qué rol tuvo la construcción de verdad en la información que consumí respecto a esa situación? Les pido que se lo pregunten para que también le den la posibilidad de tratar de entender cómo se da esa misma estrategia de acceso a comunicación, asimilación, interpretación, acción en lo público, en el caso de un pequeño cerebro de un uribista. Él accederá a las mismas fuentes que yo, o peor aún, las fuentes a las que él accede manejan la misma retórica comunicativa, es decir, bodeguitas de izquierda, bodeguitas de derecha, vale verga porque manejan el mismo procedimiento. Una persona enferma de uribismo cuando escucha a María Fernanda Cabal en la noticia que se hizo viral en la semana, el fin de semana anterior, ¿qué va a decir? No, sí, Mafe, estoy contigo, Duque, hijo de puta. Yo no vuelvo a votar mal, yo siempre voto bien. Yo voté por Duque porque es que había que amarrarle las patas a Petro, pero sí, Duque es un hijo de puta. Esa persona que opine eso, sinceramente, sí, hago la caricatura, pero así opina, realmente está accediendo a esa noción de verdad. Es más, está accediendo a esa noción de verdad para después no votar por el que diga, comillas, Uribe, sino por el que diga María Fernanda Cabal. Esa persona va a orientar su devenir político a partir de eso. Puta, y si es lo mismo que hace un petrista que niega el hecho de que su candidato sea un borracho, o que es lo mismo, Petro saliendo en redes como no estaba borracho, es que llegué, estaba medio jet lag y pobres, ¿saben qué es jet lag? Miren, eso, sí, como que yo viajo por el mundo y pues fui a Girardot y aparte me eché un trago antes de subir, sorry. ¿Cómo va a manejar esta persona esa producción de verdad?
si las dos estrategias son absolutamente parecidas? Volviendo a ustedes, como el artista que quiere, por ejemplo, involucrar reflexión en torno al contexto social, va a manejar el acceso a esa información, la valoración de esa información, sobre todo crítica, y cómo va a tratar de desarrollar estrategias de respuesta donde, introduciendo la lógica de producción de lo artístico, de cuenta de su tiempo, de las nuevas pautas sociales y comunicativas que caracterizan su tiempo y realice una obra que en términos formales y estéticos le satisfaga. Es decir, me quedo solamente con el video meme de María Fernanda Cabal, comillas hablando, comillas mal del, comillas presidente que puso Uribe, y ya, me lo voy a creer a pie juntillas, voy a simplemente someterlo a un proceso de edición en audio para terminar haciendo una pieza de arte sonoro donde soy crítico con el sistema. Voy a poner a circular esa pieza de arte sonoro en Facebook porque soy crítico con el sistema. Voy a plantearme otras posibilidades de circulación para no hacerle el favor a Zuckerberg de seguir incrementando la usabilidad de su aplicación, de sus aplicaciones, porque estoy contra el sistema. ¿Dónde voy a buscar información complementaria o relacionada con esta situación que me amplíe el panorama? ¿Cómo sucede esto en Venezuela? ¿Cómo sucede esto en Panamá? ¿Cómo sucede esto en el norte global? ¿Cómo sucede en otros países con condiciones similares a la colombiana? No sé, Chile. ¿Qué voy a mirar allá? ¿La María Fernanda Cabal chilena? ¿O teóricos que hablen respecto a esa situación? Y, súper importante, ¿cómo voy a gestionar el acceso a esa información para dosificarlo en el trabajo que realice?